Mientras que caminamos, ya podemos apreciar un poco de la capital. Miren amigos, acabamos de ver a ese oso, está gordito. Hay bastantes dibujantes, yo creo que son alumnos. Vienen aquí a mostrar su talento. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Jenner Silva, para los que todavía no me conocen. El día de hoy me encuentro en la ciudad de Lucerna. Esta es la segunda ciudad que conozco aquí en Suiza. No hemos podido grabar nada porque nos agarró días de lluvia. Entonces no se pudo documentar ningún video, pero tenemos fotos en mi Instagram. Si todavía no me sigues en mi Instagram, puedes seguirme también con el mismo nombre, Jenner Silva. Hoy nos vamos a la capital de Suiza. Nada más y nada menos que de Berna. Estamos en el tren que nos va a llevar. El trayecto desde Lucerna a Berna es de tan solo 1 hora, así que vamos a documentar desde el inicio hasta el final y vamos a grabar los paisajes que tiene esta ruta, la ruta de los Alpes. Así que sigan conectados y esperen al final que hay sorpresas. Así que nos vamos para Berna, vamos para allá. Recordemos que la corriente aquí en Suiza es totalmente distinta. Tienes esta mesita que te sirve para colocar tu agua, tu laptop o de repente quieras comer. Ahí hay un tacho de basura por si es que se acumula la basura y más abajo está el baño. Así que este es un típico tren suizo, quizás algo muy similar a los trenes de Europa, pero para que puedas saber más o menos cómo es. Y ahora sí nos despedimos de Lucerna y nos vamos a Berna. Adiós Lucerna. Listo amigos, acabamos de llegar a Berna, capital de Suiza. Justo acabamos de salir de la estación de tren y ahora, antes de comenzar con el recorrido por los lugares que les voy a mostrar, que dicho sea de paso, la gran mayoría de lugares van a ser totalmente gratis. Nos vamos al hotel a dejar la maleta, alistarnos, descansar un rato y comenzar a explorar esta ciudad, capital de Suiza, Berna. Vamos para el hotel. Bueno, como sabrán, en el tren también hice una grabación de un pasajero que al parecer no tenía ticket y llegaron 2 oficiales. La multa por no contar con ticket o con el ticket vencido o con un ticket que no corresponde al tren que te toca es de 70 francos suizos. Y si no tienes ticket alguno es de 90 francos suizos. Así que si es que te da la viveza de querer meterte a un tren, porque normalmente puedes meterte a cualquiera, y llega uno de estos oficiales y no cuentas con el ticket, con tu reserva de pasaje de tren, vas a tener que pagar esa multa. Así que el consejo es que puedas contar con un ticket antes de tu ingreso o con el famoso Swiss Pass, que es un pase por al menos 3 días que cuesta aproximadamente 279 francos suizos, que te da acceso a todos los sistemas de transporte aquí en Suiza. Mientras que caminamos ya podemos apreciar un poco de la capital, de cómo es la infraestructura o la arquitectura de este lugar, con bonitos edificios con balcones. Muchos de ellos tienen macetas con plantitas, amantes de la naturaleza y por supuesto estamos en un país lleno de naturaleza y por qué no, yo me imagino que los ciudadanos también pues están acostumbrados a mantener el medio ambiente. Así que vamos a darle un pequeño vistazo a estas casitas, a estas construcciones muy pintorescas y muy lindas también, hasta nuestro destino al hotel. Creo que justo es la hora de almuerzo, así que hay varios puestitos acá de comida afuera. Y lo curioso es que veo que mucha gente trae su propio plato descartable. Es algo muy a destacar. Este es el transporte público de Berna, color rojito, y también los tranvías son del mismo color. Listo chicos, ya acabo de llegar al hostel. Está muy bonito el hostel, se llama Hostel 77, por si es que quieres venir acá a Berna. Ofrece
distintas instalaciones. Mira, acá tenemos ¿cómo se llama? Un fulbito, billar, unos asientos cómodos para poder instalarte ahí, sentarte. Por ahí una guitarra si es que quieres tocar. No sé si es decorativo, pero prefiero no tocarlo. Inclusive hay cosas para niños. Alguien que tenga la mentalidad de niño todavía puede hacer cositas aquí. Y la cocina súper amplia, ¿no? El comedor. Estoy esperando a que sea el horario del check-in, que es a las 2 de la tarde, para dejar mi maleta, alistarme un rato y explorar la ciudad de Berna. Vamos a esperar un par de minutos, pero con la magia de la edición, esto es cuestión de segundos nada más. Listo, ya instalado. Esta va a ser mi cama por esta noche. $55 junto a 2, 4, 6, 8 personas más que probablemente estén turisteando. Ese es el costo aquí en Suiza. No queda de otra que quedarse en un hostel, pero muy chévere los hostels también, ¿eh? Haces amistades y todo. Y bueno, también tengo una vista muy bonita a los Alpes. Miren qué bonito, toda esta vista maravillosa. Y acabamos de llegar al casco antiguo. Vamos a hacer una primera parada, algo rápido aquí para poder mostrarles todo lo que hay. Pero hay algo que me ha llamado bastante la atención. Ustedes pueden observar aquellos chicos que están dibujando sentados allí, viendo al fondo este lugar magnífico que ya les voy a mostrar. ¡Tarán! Vean todo ese lugar, esa arquitectura. Hay bastantes dibujantes. Yo creo que son alumnos. Vienen aquí a mostrar su talento y a dibujar parte de la arquitectura de este lugar, que se ve muy bonito. Por ejemplo, vamos a acercarnos un poco más a este chico que está dibujando. Por ejemplo, él está haciendo la forma y está mostrando su arte de ese lugar, de esa punta, de esa torrecita. Qué bueno. Me parece increíble que haya todavía artistas interesados, personas interesadas en el arte. Caminando hacia el primer lugar que les quiero mostrar, nuevamente vemos reflejado que también aquí en Berna existen distintas fuentes. Y esta fuente tiene un león allí arriba, un león con un escudo y una lanza. Muy interesante, ¿eh? Aquí puedes recargarte de energías llenando tu botella de agua. Y así como estas también hay varias más por todos lados. Pero vamos a llegar al primer punto para mostrarte lo interesante que tiene esta ciudad. Berna fue fundada en 1191 por el duque Bertolt V de Saringen y se dice que su nombre viene del oso que cazó en su primer día en la región. Recuerden que los lugares que les vamos a mostrar en este video son lugares que puedes visitar totalmente gratis. Yo sé que Suiza, y ustedes también lo saben, es un país bastante caro, pero eso no quita que tenga lugares totalmente gratis para visitar. Y el primero les va a sorprender bastante porque es un lugar donde ya les he hablado sobre ello hace un par de minutos. Así que estamos a punto de llegar para darles esa gran sorpresa. Vamos para allá. Antes de llegar al primer punto, quiero que aprecien todo este tejado y el clima espectacular que está haciendo. Hoy ha sido un clima que la verdad espero no cambie porque el sol está muy bueno y esto se presta mucho para mostrarle bastantes lugares y destinos totalmente gratis aquí en Suiza, particularmente en la ciudad de Berna. Acabamos de llegar a nuestro primer punto y se trata de nada más y nada menos que el Parque de los Osos. Como verán, aquí Suiza es muy reconocido por los osos y eso es lo que vamos a intentar. Vamos a intentar ver uno de ellos porque hay distintas clases, distintas especies y vamos a tratar de ver un oso en particular. Nuestro primer destino es el famoso Parque de los Osos, donde sí, aún viven osos. Este parque está a orillas del río Aar y es completamente gratuito. Pueden ver a este majestuoso animal en su hábitat, todos mientras disfrutan de una caminata por el río. Es un lugar ideal para relajarse y desde aquí tendrán una vista increíble de la ciudad antigua. Para que tengan una idea, aquí hay las distintas especies de osos y su concepto, ¿no? El concepto, la identificación de cómo pueden ustedes saber qué tipo de oso estamos hablando. Por ejemplo, este oso es un Baringbosch, algo así, vamos a ver. Y acá hay otro tipo de oso
que es Barfín. Por ejemplo, ese oso se acaba de escapar porque estaba ladrando hace un rato, pero no, esperemos que no haga nada malo. Aquí paseando por el Parque de los Osos también podemos apreciar estos nombres. La verdad no sé de quién trata o quiénes son estos personajes, pero si es que tú sabes quiénes son los personajes que están aquí en estos ladrillos, pues házmelo saber en la casilla de comentarios para también tener esa información. Nosotros empezamos desde la parte de arriba, la parte superior, y también podemos bajar, además que también cuenta con un funicular. Me parece que con el funicular se baja. Vamos a intentar capturar la imagen de algunos osos para poder ver a detalle esos animales bastante grandes. Más allá de poder apreciar a estos animales, no sé si se llamarán animales feroces, pero yo creo que sí, son animales feroces definitivamente. Podemos apreciar la belleza de este lugar. Miren qué belleza lo que hay. Aquí atrás mío está el río Aar y el casco antiguo. Es una imagen de postal. Así que vengan aquí al Parque de los Osos para poder apreciar a estos animales y sobre todo a llevarse un lindo recuerdo desde lo más alto de aquí de Berna. Vamos a intentar ingresar por ese funicular para poder ver algo de los animales. Tienes dos opciones, puedes entrar por el funicular o puedes ir caminando por las escaleras. Y aquí estoy apreciando yo ya un oso. Justo está ahí adelante. No sé si las cámaras lo capten, pero vamos a intentar captarlo desde lo más cerca. Perfecto, ya ingresamos. Ahora vamos a intentar visualizar a un oso que ya, bueno, mis ojos pueden visualizar uno, pero no sé si ustedes lo visualizan. Vamos a ver si es que podemos captar con las imágenes de las cámaras. Allí está, amigos, el oso, uno de los osos que se oculta entre los árboles, pero vamos a intentar visualizarlo desde abajo. Yo creo que sí vamos a ver, porque no solamente hay uno, sino que hay varios osos. Apenas llegando hacia el primer nivel y junto al río, vamos a tratar de capturar para ustedes todas esas imágenes. Acabamos de bajar del funicular. La otra opción que puedes hacerlo es bajando por las escaleras, pero ahora me encuentro cerca, exactamente al lado del río Aar, y miren qué preciosura de lugar y esas casas tan privilegiadas que tienen todos los días la vista para poder amanecer, atardecer, tomar el desayuno, almuerzo, cena y quién sabe otras cositas más con esta vista espectacular. Pero si tú quieres venir aquí a darte una refrescada, también lo puedes hacer, como estos chicos que se están refrescando sus pies. Puedes traer un snack, un libro y disfrutar del río Aar también para poder apreciar toda la naturaleza que tiene Berna y que tiene Suiza. Veamos una vez más este fondo espectacular para llevarme de recuerdo en este viaje tan hermoso por los Alpes y por Suiza. Ahora sí, amigos, podemos apreciar mucho más de cerca al oso. De hecho, ya lo veo y ustedes también lo pueden visualizar. Pueden ver ese oso magnífico que está ahí arriba. Vamos a ver si es que tratamos de capturar a otro más, pero al parecer está intentando comer unas plantitas, creo yo. Vamos a tratar de captarlo de la mejor manera. Miren, amigos, acabamos de ver a ese oso, está gordito. Parece que está buscando comida, está comiendo algo, no lo sé, pero ya podemos apreciarlo directamente cómo se desplaza por su parque. Porque al final este es su parque. Está muy bonito. Yo estoy viendo más o menos son 2 osos. No sé si solamente son 2 o son más. Pero también si es que tú has venido aquí a este lugar, por favor coméntame cuántos osos has visto. De momento yo voy viendo 2. No sé cuántos más hay, pero esa es la cantidad que mis ojos ven. Una vez que terminas de ver los ositos, puedes tener también esta caminata por el río a través de este sendero, que es muy bonito. O también sentarte aquí y apreciar la vista de este lugar. Sin embargo, yo me tengo que desplazar, me tengo que mover porque les quiero mostrar todas las cosas que podemos observar y también visitar de manera gratuita aquí en Berna, Suiza. Espero que te haya gustado este primer punto de la visita. Quedan muchos más puntos y te voy a comentar un dato bastante interesante que te va a hacer ahorrar bastantes francos suizos aquí. Así que conéctate hasta el final y por mientras veamos el siguiente punto. Acompáñenme. Acabamos de llegar al segundo punto y este punto te va a dejar con la boca abierta. Se trata de Rosengarten, el Parque de las Rosas, que es un parque con rosas lógicamente, pero lo principal de este lugar es que tiene
tiene una de las vistas más impresionantes y más privilegiadas de aquí de Berna. Y les voy a mostrar por qué. En 3, 2, 1... Y ahí, señores, pueden apreciar la ciudad de Berna, totalmente increíble, solo a pasos del Parque del Oso. Miren esta belleza de lugar, totalmente hermosa. A solo unos minutos a pie del Parque de los Osos encontramos el Jardín de Rosas, un lugar perfecto para una pausa con una vista panorámica de la ciudad. En primavera y verano está lleno de más de 200 tipos de rosas y lo mejor es que es totalmente gratuito. Además, es un excelente punto para tomar fotos espectaculares del casco antiguo de Berna. Como podemos apreciar, y gracias al día espectacular que está haciendo, no solamente la gente se pone a mirar esta espectacular vista de todo el casco antiguo de Berna y de todo este río, el río Aar, sino que también puedes venir con tus amistades, con tu pareja, con tus amigos y hacer un día de picnic, relajarte totalmente, sentarte en uno de estos bancos y también, ¿por qué no?, apreciar, el mismo nombre lo dice, es el Parque de las Rosas. Podemos apreciar estas rosas tan bonitas y de distintos tipos de especies. ¿Qué tal, amigos? Hasta el momento les está impresionando esta vista. A mí la verdad me ha dejado boquiabierto. Este es tan solo el segundo punto de todos los lugares que podemos visitar gratuitamente y lógicamente este es uno de los más importantes para mí. Pero quédate hasta el último minuto del video para que puedas apreciar más cosas gratuitas que puedes ver aquí en Berna, Suiza. Puedes tomarte también una foto con este personaje y con la vista a todo Berna. La caminata ya saliendo de aquí del Parque de las Rosas, que puedes observar aquí las distintas rosas que hay con estos cuadritos para que tengas más o menos una idea. Este lugar todavía está naciendo, recién están creciendo las rosas. Más atrás hay un poquito más grandes y pues alrededor de ellas muchísimas más. Sin embargo, lo más impresionante es poder apreciar esta vista, la vista tan hermosa de Berna, del río Aar y del casco antiguo. Ahora sí, bajando del Parque de las Rosas, vamos directamente al casco antiguo para poder apreciar un poco de la arquitectura medieval de esta ciudad. Acompáñenme. Ahora nos encontramos en el casco antiguo de Berna. Es un lugar ideal para darse un paseo, para conocer, para apreciar la arquitectura y además que es totalmente gratis y puedes apreciar fuentes distintas como las que estamos viendo. Cada fuente tiene una arquitectura distinta. Por ejemplo, este tiene una especie de delfín, algo así podríamos decirlo. Sin embargo, yo te quiero mostrar una fuente muy particular que tiene una imagen bastante... Vamos a dejarlo a la intriga. Ya espérame unos segundos que te voy a mostrar esa fuente y muy querida sobre todo por aquí, por los suizos. Así que vamos en camino. Queda a tan solo pocos pasos del casco antiguo para poder mostrarte esta fuente tan particular. Pero antes de que lleguemos a la fuente que les estaba comentando, esa fuente tan particular, a espaldas mías se encuentra la torre del reloj medieval que data desde el siglo XIII. Esa torre que vemos atrás mío es del siglo XIII. Este espectacular reloj astronómico es toda una experiencia, ya que puedes ver a cada hora cómo las figuras se mueven y el reloj marca su ritmo. Actualmente son las 5:45, así que tan solo falta 15 minutos para el gran show, el gran espectáculo y para ver cómo estas figuras se mueven. Ya se está acercando bastante público para poder apreciar este show del reloj que data del siglo XIII. Es una torre y un reloj bastante antiguo. Vamos a ver qué tal es ese espectáculo. Va a ser la primera vez para mí, así que vamos a esperar. La paciencia a veces es desesperante, pero
Tan solo faltan 15 minutos y las campanadas acaban de anunciar que en 15 minutos empieza el show. Ya en pocos minutos vamos a apreciar el show aquí de la Torre del Reloj y ya mucha gente acaba de venir para poder apreciar todo este show, así que vamos a esperar a que pasen esos pequeños minutos y poder mostrarles esa maravilla. Bueno amigos, eso fue el show que la verdad, no sé, se lo dejo a ustedes, pero el espectáculo fue arriba, en esa torre donde hay un soldado y estaba tocando la campana. Ahí yo les voy a dejar unas imágenes. No sé si esa es el único movimiento que hace, porque antes de eso, 15 minutos o 5 minutos antes, se movían los soldados que está al costado de este reloj. Estos soldados. De repente hay un movimiento distinto a cada hora, eso no lo sé. Yo voy a seguir el recorrido, pero si tú lo sabes, por favor, déjalo en los comentarios. Bueno, ya les estaba hablando de fuentes y acabamos de llegar a la fuente más turística, más icónica de las 100 que existe acá. Se trata de esta fuente que tiene arriba la imagen de un ogro devorando niños. Esto recordemos que data del siglo de la época medieval. Aunque suene todo macabro, esa representación del ogro devorando niños, esto era un significado de cómo se frían las amenazas de aquella época. Y esta era una manera de evitar este tipo de amenazas. Muy interesante, es una de las fuentes más icónicas aquí en Berna y definitivamente tienes que venir porque se encuentra a tan solo pocas cuadras del reloj y en pleno casco antiguo. Así que sigamos con el recorrido y dejémoslo al ogro devorándose a los niños mientras que pasa toda la gente y transita en este lugar tan icónico que es el casco antiguo de Berna. Síganme para el próximo destino. Un último vistazo a esta fuente, al ogro devorando niños. Hay un pequeño acercamiento. Dios mío, ¿qué se les habrá ocurrido a esas personas y el porqué de que los niños tenían que ser comidos por ese ogro? No lo sabemos. Otro lugar imperdible también para poder ver desde el otro extremo del río Aar es estar a las espaldas o exactamente en la Plaza Federal. La Plaza Federal tiene estos ingresos en el cual puedes apreciar esta vista y vamos a darle un vistazo. Ya les voy adelantando que acá se ve maravilloso. Ya estamos a punto de que atardezca y miren esa imagen impactante que tenemos. Lo estamos viendo ahora desde el otro lado del río. Allá al fondo podrán apreciar el río Aar. Más allá hay una piscina y miren estos tejados, estas casas tan alucinantes, muy bonitas, muy lindas. Una vista totalmente gratis. Esto es en la Plaza Federal, que tiene el acceso totalmente gratis. Pareciera que estuviese todo cerrado, pero no. Mucha gente viene y yo creo que puedes encontrarlo muy fácilmente para poder apreciar esta magnífica vista de Berna, de Suiza. Muy lindo, muy alucinante. Amigos, miren acá cómo la gente le encanta apreciar la naturaleza y definitivamente estamos en un lugar donde la naturaleza sobra y sobre todo acabo de darme cuenta que muy al fondo, allá en los Alpes, también está la nieve. Podemos apreciar parte del nevado, pueden apreciar ustedes mismos. Vamos a tratar de acercar las cámaras para poder verlo un poco más. Esperemos que se pueda ver, pero sin embargo yo los estoy visualizando y se ve increíble. Además, esta vista tan espectacular. Hay mucha gente que viene a relajarse, se toma una cervecita, se pone a conversar, a fumar y es algo que la verdad hace de que el día se torne bastante lindo, bastante bonito. Mucha familia, mucha pareja, muchas amistades viniendo aquí a disfrutar de una tarde tan espectacular, tan soleada que hace el día de hoy aquí en Berna. Y amigos, estamos llegando a nuestro último punto, pero no menos importante, para que puedas visitar y tener gratos recuerdos
hermosos de acá de Berna y sobre todo tener un paseo totalmente gratis de todos estos lugares lindos que estamos visitando. Así que en unos minutos más estamos llegando a este último punto que yo sé que también les va a gustar porque forma parte de la historia y es algo muy interesante. Así que vamos para allá. Amigos, acabamos de llegar a este último punto que es la Catedral de Berna, pero yo me encuentro a espaldas de la catedral. Vamos a ingresar o vamos a estar por la parte del frente para que vean lo hermosa que es. Miren, justo en el horario en el que el sol se pone así al frente, es como si iluminara la catedral, se ve magnífico. La Catedral de Berna es la más alta de Suiza, con una torre que alcanza los 100 metros. La entrada es totalmente gratis, pero si quieren una visita aún mejor de la ciudad, pueden subir los 344 escalones de su torre. Desde lo alto, la vista de Berna y los Alpes es espectacular. Podemos apreciar la catedral ya con poquísima gente, porque al principio de este video había una protesta aquí. Sin embargo, hoy, en este momento, ya a horas de la tarde, está totalmente vacía. Y vamos a acercarnos porque esta catedral tiene detalles muy pequeñas, muy minuciosas. Sin embargo, la altitud, lo alto que es esta catedral, es la más alta de Suiza. Ojo, es la más alta de Suiza. Así que vamos a acercarnos para tomar unas pequeñas imágenes de lo que hay de cada detalle de esta catedral. Amigos, ese es el último punto que les puedo mostrar. De hecho, hay más puntos turísticos totalmente gratis, pero lo ideal, lo espectacular es toda la naturaleza que rodea esta ciudad, la gente y pues los monumentos como esto, hace de que este lugar sea un verdadero destino para poder visitar. La catedral en este momento se encuentra cerrada, pero tengo la dicha de poder sentarme frente a la catedral y apreciar toda esta arquitectura maravillosa que está aquí frente a mis ojos. ¿Y por qué tengo esta banquita frente? La verdad, no lo sé. Pero por ejemplo, esas son las banquitas. Ahí hay un señor que se acaba de sentar y dije, ¿por qué no? Me siento para poder descansar un rato y apreciar. Miren, frente a mí está esto, señores. La Catedral de Berna. Yo descanso un ratito acá, aprecio esta arquitectura, pero regreso al Parlamento para poder tener la vista de todo ese tejado, del río Aar, del puente, para llevarme ese grato de recuerdo y despedirme ahí de ustedes y darles ese tip que se van a ahorrar tantos francos suizos aquí en Suiza, en su llegada en Zúrich, en Lucerna, aquí en Berna. Así que vamos para el Parlamento para tener esa vista espectacular y comentarles de ese descuento secreto. Vamos para allá. Y así hemos concluido la visita de esta ciudad tan linda que es la capital de Suiza, Berna. Así que si es que te ha gustado este video, por favor no te olvides darle un me gusta, comentarlo y compartirlo. Y el dato adicional que te quiero comentar para que te ahorres unos francos, y no, en realidad varios francos suizos, si es que no tienes el Travel Pass o el Swiss Pass, que es prácticamente el uso para todos los medios de transporte aquí en Suiza, como yo que no lo tengo, pues te digo de que los hoteles donde me he hospedado, y creo que la mayoría de hostels donde están aquí ubicados, tanto en Zúrich, Lucerna como en Berna, te ofrecen totalmente gratis el transporte por tu estadía, al menos en los hoteles donde yo he estado, en los hostels, perdón, que es el Jots, lo pueden encontrar así, lo voy a dejar en la descripción también, Jots Lucerne, en Lucerna, también puedes encontrar el hotel o el Hostel 77, y ellos te dan un QR para que tú ingreses al sistema de transporte y puedas tener el servicio de transporte totalmente gratis. Yo los tengo, nos hemos ahorrado un par de francos que, dicho sea de paso, un pasaje corto para poder ir de un tramo a otro tramo, aquí al menos en Berna, cuesta 3 francos suizos,
que equivale más o menos a $4 por trayecto. Imagínate, si es que quieres recorrer toda la ciudad, eso te va a servir mucho. Así que con ese detalle, con ese dato adicional y con ese tip me despido. Mi nombre es Jenner Silva. Muchas gracias por ver este video. Por favor, no te olvides de suscribirte, ya que me apoyarías muchísimo con tu suscripción y eso me daría muchos ánimos para poder generar contenido y llevarlos hasta tu televisor, hasta tu teléfono. Y con todo ese apoyo te doy las gracias por suscribirte. Es totalmente gratis. Dale a suscribirte ahora mismo para que te aparezcan nuevos videos de este canal. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Bye bye. La paja de ese trencito. Ah, sí.